El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC iniciaron una serie de conversaciones informales al poco tiempo de llegar Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010. 2 años después, se inició en La Habana un diálogo exploratorio con la guerrilla que desembocó en agosto de 2012 en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El 19 de octubre de ese mismo año se instaló la mesa de negociaciones en Oslo, Noruega, y un mes después se iniciaron las conversaciones en La Habana. La delegación del gobierno está liderada por Humberto de la Calle, ex vicepresidente y ministro de gobierno con César Gaviria. La de las FARC la encabeza Iván Márquez, número 2 de la guerrilla y miembro del secretariado desde 1991. En el proceso participan también Cuba y Noruega, como países garantes, y Chile y Venezuela como acompañantes. El gobierno y las FARC buscan un acuerdo para poner fin a un conflicto armado que se ha prolongado durante más de 50 años y ha causado más de 220.000 muertos y un aproximado de 7 millones de víctimas. Desde un primer momento, las partes consensuaron que las negociaciones se celebrarían en medio de la guerra. La agenda gira en torno a 5 puntos: lograr una política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación a las víctimas. Además, un sexto apartado abordaría la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Le preguntamos a varias personas qué pensaban acerca del proceso de paz en Colombia y esto fue lo que respondieron. El conflicto armado colombiano, conozco que es una guerra que se ha desarrollado durante aproximadamente 50 años, cuyo objetivo primordial fue una lucha social, es decir, surgió porque se enfrentaron uno a uno intereses sociales. Entonces, al no haber acuerdo y al no haber consenso, se fue desarrollando durante décadas, convirtiéndose en pasar una lucha social a un conflicto armado que se ha desarrollado internamente en Colombia, desencadenando muchísimas guerras, masacres, muertes y obviamente ha generado que haya muchas disparidades sociales, económicas, culturales y a nivel civil básicamente se ha convertido en una guerra interna civil que hemos tenido en nuestro país. Pues el conflicto armado en Colombia lleva 70, 60, 50, con la realidad nadie sabe exactamente cuánto tiene el conflicto, pero independientemente es un conflicto que no lleva sino a degradar a un país y acabar con un pueblo. El conflicto no, desde que nosotros nacimos, varios años siempre nos han dicho que los malos son los que están en la montaña, son guerrilleros, y que los buenos es el ejército, y que siempre ha habido conflicto. Entonces el conflicto que trae narcotráfico, trae traición, extradición, trae muchas cosas donde uno como ciudadano antes no se podía mover de un lugar a otro sin recibir su vacuna, donde uno no podía negociar con otra persona sin no tener una pared, donde mi ganado, mi finca, tenía siempre que repartir con los guerrilleros del ELN, de la FARC, con las AUC. Entonces el tiempo cambia y ya han ido bajando el índice delincuencial en esos grupos armados y ha desarrollado y está siendo y gestando el desarrollo en Colombia para que no pase. El peligro siempre va a existir, va a ser inminente, pero con los acuerdos que se hace de parte del gobierno y de parte de la sociedad, yo puedo decirle a un hijo que tenga en el futuro, puedes vivir en un país tranquilo, no tenemos que irnos para otro lado. 3 palabras claves y 3 respuestas concretas. Primera, delincuencia. Segundo, robo, matazón, asesinato. Cuarto, burlarse de un país que lo vieron nacer, crecer y se burlan por el país que estamos viendo referir en este momento y llevando el país. Bueno, lo poco que puedo conocer del conflicto armado en Colombia
es gracias a una experiencia de un programa que se llama Manos a la Paz, el cual digamos que se encuentra cursando ahorita, yo lo cursé en el 2016. Este es un programa que es una alianza entre el PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y el Ministerio del Postconflicto. Este programa consiste en mandar a jóvenes universitarios a que desde sus diferentes disciplinas contribuyan a la paz y el desarrollo comunitario viviendo el conflicto armado en Colombia. A mí me tocó en el municipio de San Lorenzo, en Nariño. En este municipio pues es un municipio pues encantador, donde uno conoce mucha gente amable. Es un municipio receptor, ¿cierto? Este es un municipio declarado como zona de paz. En este municipio llegan todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, en él podemos encontrar personas tanto de Taminango, de Tumaco, de Policarpa, que es una zona de extensión, de Cumbitara, ¿sí? Que digamos que son zonas donde el conflicto siempre ha estado presente. Puedo decir que el conflicto armado en Colombia les toca, o pues nos toca a todas las personas que hemos vivido en el campo. Desafortunadamente las personas que estamos en las ciudades no lo conocemos ni podemos dar, yo creería que no podríamos dar un punto de vista, digamos, acorde y real pues a partir de porque no se ha vivido allá. En lo que conocí allá, el conflicto armado es una realidad, es algo que está viviendo la gente, que no solamente digamos que repercute en cuestiones civiles, sino también económicas, políticas, sociales y sobre todo, digamos, de derechos humanos, ¿no? El conflicto armado colombiano yo creo que es una muerte lenta, es mucho peor que digamos que la pobreza, porque ataca varios puntos de vista, te ataca a ti como persona, ¿sí? Entonces yo estando allá en este año que yo me quedé en el municipio de San Lorenzo y que logré ir a otras zonas, me pude dar cuenta que el conflicto armado es una cuestión de inequidades, o sea, no es que no haya igualdad, sino aparte de que no hay igualdad, tampoco hay equidad, ¿sí? Entonces, el conflicto armado le han metido mucha plata, le han metido mucho tiempo, ¿cierto? Y me parece que hay varios grupos armados, ¿cierto? Ya que hayan hecho la firma del acuerdo de paz, a mi forma de ver y desde que yo lo viví, me parece una cosa positiva. Sin embargo, no hay que descuidar que el conflicto armado colombiano empieza pues desde la misma violencia callejera que hay. Entonces, digamos que lo poco que conocí allá es una realidad y siempre va a estar presente. Una cosa es el acuerdo con las FARC y lo que vamos a acabar con las FARC, y otra cosa son el ELN, paramilitares, BACRIM. Bueno, hay muchos grupos al margen de la ley los cuales contribuyen a que ese conflicto armado continúe, pero ya haber dado el acuerdo de paz con las FARC es un paso adelante. Como su nombre lo indica, el acuerdo de paz es un acuerdo que busca poner fin a años de guerra, permitiendo que haya una paz estable y duradera. Este acuerdo se dio entre la guerrilla de las FARC, único grupo armado que participó en esas negociaciones, y entre el gobierno nacional. Buscó negociar sobre ciertos puntos que generan problemas para las víctimas y en general para todos los colombianos. Buscando que las víctimas puedan llegar a una justicia retributiva, es decir, que me restauren el daño que me han causado y permitir o garantizar a todos los colombianos que no se vuelvan a presentar acciones de repetición o que esta clase de conductas vuelvan a presentarse en nuestro país. Pues ese acuerdo de paz es más que todo es como la política en Colombia. Hace parte de la policromía del exótico paisaje para con crudo lenguaje descifrar la fantasía, porque eso realmente no vamos a llegar a eso. El acuerdo de paz es el que se intentó hacer durante muchos gobiernos, en donde se pide a los grupos subversivos que dejen las armas. Sé lo que me explicaron en Manos a la Paz. Fue una búsqueda ardua, inclusive se hizo un curso en una página web que están invitados a hacerlo. Los acuerdos que se cuadraron en La Habana, pues digamos que benefician principalmente a todos los campesinos sobre todo.
tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todas las decisiones. Los pros es la restitución de las tierras, ¿cierto? Que tenían a manos llenas, pues, digamos, algunos combatientes de las FARC o algunos frentes. Estas van a ser restituidas a los diferentes campesinos, los cuales eran dueños de ellas. Y segundo, digamos que todo el tema de la destrucción de cultivos ilícitos. El acuerdo de paz, desde la perspectiva civil y abordando no solo a las víctimas, que fueron también las mismas personas incursas en estos años de conflicto, desde la perspectiva política, en primera medida busca que el grupo de las FARC tenga participación en política, es decir, no van a actuar como tal otorgándosele curules, sino simplemente en principio se les va a dar la oportunidad de poder hablar en el Senado, poder participar y expresar sus opiniones. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que era una lucha que inicialmente era social, debe permitírseles opinar desde la perspectiva política, y opinando desde la perspectiva política buscar los cambios que se buscaban mediante la guerra. Entonces, si yo buscaba mediante el secuestro, mediante el daño o la masacre a una población, de ahora en adelante lo voy a buscar desde una perspectiva política, escuchando mis opiniones en un congreso, en un senado, que me permitirá generar un cambio social. Desde la perspectiva económica, buscar reincorporarlos como personas útiles para la sociedad. ¿Qué pasa? Una persona que estaba en un grupo armado no sabe hacer nada más. Es decir, no sabe nada diferente a estar peleando, a coger las armas, y lo que busca el acuerdo de paz es precisamente que estas personas se reincorporen como una persona civil, es decir, me dan conocimiento académico, me dan instrumentos para que yo pueda finalmente entrar a mi vida laboral y empezar a trabajar. Entonces, esas herramientas lo que van a hacer es que yo me convierta en una persona productiva, que si antes lo único que sabía era coger armas, de ahora en adelante lo que voy a saber es ser una persona productiva desde lo que yo quiera hacer. Y finalmente, desde lo social, es que yo tengo que iniciar un proceso de restitución a estas personas. ¿Y cómo las restituyo? Diciéndoles, bueno, usted también sufrió todo lo que es estar en el marco de un conflicto armado, tal vez con una mujer que fue abusada, que sirvió como un arma sexual, que fue víctima de múltiples delitos. Entonces yo socialmente tengo que coger a esa persona e incorporarla diciéndole, mire, socialmente usted es aceptado, socialmente todos estamos acá para recibirlo, y obviamente empezar a hacerle un trabajo psicosocial que le permitirá a él sentirse útil desde una esfera social, obviamente, es decir, yo soy útil para mi país, no importa lo que haya yo hecho anteriormente, sino que yo a partir de ahora voy a empezar a contribuir. Entonces, básicamente el proceso de reincorporación es coger a todas estas personas que fueron no solo víctimas, sino que fueron actores activos dentro del conflicto armado, y ser parte ahora de toda una comunidad que obviamente debe estar dispuesta a esperarlos, ¿sí? No va a ser fácil, porque si yo trabajo desde una esfera social me voy a dar cuenta que hay una persona que tal vez tuvo muchas masacres en su mente, y yo tengo que, como ciudadano normal que vive en una ciudad que estoy completamente excepto de la guerra, estar dispuesto a acogerlo, a darle la mano y a decirle bienvenido, la sociedad lo espera, económicamente estamos dispuestos para darle los medios para que usted empiece a trabajar, y finalmente decirle, si usted quiere generar un cambio, no va a ser a partir de las armas, va a ser a partir de la política, que es el principio democrático que rige un Estado social de derecho. Involucre en la vida laboral, le enseño que aprenda, construya y venda, y si es mejor que uno, mejor. Con eso saca su buen desarrollo para la sociedad. En la parte política, eso sí ha sido un tema complicado, porque siempre la perspectiva de la ideología, la idiosincrasia que tiene la guerrilla es muy diferente a la que tiene las personas de la sociedad común, ya llámese el partido azul, verde, rojo, blanco, lo que sea. Siempre no van a coordinar nada. La izquierda va a ser de izquierda con sus pensamientos, ideales y situaciones, y la derecha también con su pensamiento. Pero entonces, hablando y reflexionando, en la izquierda tenemos varios puntos de vista que la sociedad puede darse a cabo, sino que el problema siempre ha sido el tabú de la sociedad. Porque el que es guerrillero es malo, el que es negro es malo, el que fue que. Desde que cambiemos esta perspectiva de juzgar a la gente, no podemos avanzar en ser un proceso para un país mejor. No dominar desde la selva, sino mediante las leyes, hacer parte de ellas. En lo social, demostrarle a un país que ellos también
pueden dejar de combatir y pueden dejar de matar gente y pueden dejar de destruir o sea, tratar de mostrar lo que realmente no se puede hacer. Y en cuanto a lo económico, empezar por lavar todo el dinero que tenían guardado allá y empezar a tratar de vivir bien. Claro que eso lo van a hacer exactamente los grandes, porque los pequeños tendrán que seguir esperando qué oportunidades vienen y a lo mejor conformar otro grupo, que mañana no sé cómo se llamará. Que un acuerdo sea la salida a una guerra. ¿Por qué? Porque simplemente el respeto de los derechos fundamentales nos lleva a que el diálogo, el consenso, es la única manera en que se pueden solucionar los conflictos. Yo no puedo esperar que una guerra, que matarnos entre colombianos, entre personas que tenemos la misma sangre, sea la solución. Entonces yo sí creo en que negociar y ponernos en consenso nos puede llevar a que tengamos un país en paz. Obviamente no va a ser fácil, no va a ser la paz soñada, pero sí va a ser el primer paso para que aprendamos a no solucionar los conflictos matándonos, sino simplemente dialogando y llegando a un consenso. Confío que digamos que las cosas van a cambiar un poco en el sentido de pues digamos de buscar nuevas fuentes económicas para el país, para los campesinos, ¿cierto? ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser muy difícil porque no abarca solamente todo lo que es la violencia, sino abarca un tema político, social, económico, a la cual los colombianos no estamos haciéndole frente. Pues bien o mal ganó el no, por algo sería. Entonces, sí confío en un cambio, pero el cambio no se va a dar con el acuerdo. O sea, con una firma en un papel, el cambio no se va a dar. Lo primero que hay que decir acerca de esta reflexión es que a nosotros los colombianos nos cuesta pensar. Esa es una realidad y debemos aceptarla. Fuera de eso, la ignorancia que nos acopla siempre va a ser mayor a nuestros conocimientos y a nuestra capacidad para juzgar. Con base a las entrevistas logramos rescatar las siguientes ideas. Respecto al texto de las 10 tesis del conflicto armado en América Latina, podemos decir que aquí en Colombia predominan los medios y su interacción y su manipulación con el pueblo colombiano son de gran auge. Quiero decir que los medios de comunicación nos distraen de las diferentes realidades que vive Colombia, de los diferentes sucesos importantes a los que se afronta nuestro país, y los medios lo que hacen es disfrazar esa realidad con nuestros intereses. Y qué más que nosotros los colombianos, que nos gusta en nuestro bien particular. Los medios de comunicación siempre han estado muy de la mano de algo denominado manipulación. Manipulación que puede presentarse a partir de intereses económicos, intereses políticos, intereses militares. Consideraría que debemos generar un pensamiento un poco diferente, un poco más crítico, para quizás pensarlo dos veces antes de dejarnos creer de alguna manera lo que los medios de comunicación quieren de una u otra manera imponernos. Como lo decía anteriormente, pues los medios de comunicación tienen un interés, ¿no? Un interés que puede que nos beneficie o nos afecte como sociedad. Como conclusión podemos ver que una de las causas que generó la creación de estos grupos autodefensas, de este tipo de conflictos, tiene que ser claramente el tema de la desigualdad de condiciones para nuestros campesinos, desigualdad de condiciones para tal vez algunos ciudadanos, en los que al ver o al estar cansados de esta situación, pues generan como otros métodos para ser escuchados. También tenemos que tener en cuenta el tema de la influencia que tienen los medios de comunicación ante estos tipos de conflictos. ¿Cómo hacen para que seamos influidos por la información que nos transmiten? Para mí, el tema del conflicto no solamente se debe ver en el tema de las FARC o en el tema del ELN, o estos grupos autodefensas que pues rigen al margen de la ley. También se tiene que ver en el tema de la tolerancia,
de cómo lo asimilamos, cuál es nuestro tema de aceptación hacia las otras personas por ser personas diferentes. Es complicado entender el conflicto en el país, más aún cuando no existe el conocimiento. Estamos dando prioridad a las cosas de material político y social, económico, que tan solo las entidades son las que nos enseñan a ser dependientes de todas las decisiones que toma el país. No solo en Colombia, sino en cada espacio del mundo. Se vive y se evidencia una problemática de conflicto. A veces también porque estamos cegados completamente a conocer el nacer e investigar e enterarnos de lo que pasa en nuestro país. Siendo así, el conflicto vive desde muchas fuerzas armadas desde hace muchos años atrás. Y en la que nosotros hemos investigado, hemos encontrado personas que aún todavía no conocen la realidad. Como por ejemplo, la guerrilla siempre ha tentado por tener la autoridad y el poder. El FARC iniciaba porque incrementaban los problemas agrarios en el país y por tal motivo pues tampoco era resuelto. Ya para entregar una conclusión final del tema que estamos trabajando, el conflicto nacional interno, podemos definir que da origen con el personaje que tenemos aquí a mi espalda, que es Jorge Eliezer Gaitán, donde se da origen el Bogotazo, que es un evento que entrega el inicio del conflicto armado colombiano contemporáneo, donde podemos evidenciar, como lo trabajamos en las diferentes lecturas, que el conflicto nacional interno se ha transformado. Inicialmente se originó en las zonas veredales, luego otros grupos armados lo trajeron a las grandes urbes. Hoy en día estamos experimentando un tratado de paz con las FARC y pues en la actualidad es una incógnita lo que va a suceder con el conflicto armado. Entonces la conclusión que entregamos es que el conflicto hace parte de la humanidad, desde el inicio de la humanidad, y no podemos concluir cuál va a ser el fin del conflicto colombiano, sino si cada uno de los colombianos nos identificamos y aportamos para el cambio de nuestro país.